días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bien, muchachos. Bueno, ya hablando un poquito del contenido de hoy, que pues tenemos que avanzarlo, ¿verdad? Hoy, yo esta subsección le he llamado dentro del mismo capítulo 1, otros modelos matemáticos, porque la idea es un poquito extender, o sea, nosotros ya hemos visto ahorita los modelos básicos o los criterios básicos de modelación matemática ¿cómo se llama? De los sistemas de control. Siempre comenzamos con el sistema eléctrico, sistemas mecánicos de rotación, sistemas mecánicos de traslación y el sistema electromecánico. Entonces, como quien dice, ese recorrido que hemos hecho hasta la clase pasada es el recorrido básico de los sistemas de control genéricos. Y ahora vamos a explorar otros sistemas, pero la idea o la tentativa que yo quiero darle a esta exploración de estos sistemas, ¿verdad? Que parece que hay un micrófono por ahí, voy a hacer un mute all. Okay. Ya. La perspectiva básica que le hemos dado a todos estos sistemas de control es que traten de englobarse desde una sola perspectiva. ¿Y qué mejor que los sistemas de nivel para entender esa perspectiva? Entonces, hoy vamos a arrancar hablando de los sistemas de nivel. El esquema es, hoy sistemas de nivel, el día lunes sistemas neumáticos, el día martes sistemas térmicos, ¿verdad? Y de ahí tener una clase colchón por si acaso nos demoremos un poquito con cualquiera de ellos. Pero la idea es tratar de, sin que puedan llegar a ser tan exactos y tan precisos los unos con los otros, tratar de mostrarles una metodología común para enfocar a estos tres sistemas y que a ustedes se les, al menos entender la esencia se les haga fácil. Quiero que entiendan que como cualquier, ustedes ya son duchos, ya están en su tercer año en SPOL, ¿verdad? Como cualquier materia en SPOL cuando hay ejercicios de por medio, la variante de los ejercicios está en entender esas peculiaridades generales y aplicarlas a las particulares, ¿no? Entonces, por eso le he agregado esto, ¿verdad? Primero que nada, hablar un poquito del tema de variables de desviación, que ya lo topamos cuando hablamos de sistemas de linealización, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Quién me quiere decir que eran unas variables de desviación? ¿Qué eran las variables de desviación, muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién quiere decirlo en sus palabras? Permitían hacer que las condiciones iniciales del sistema sean cero. Correcto, bien dicho, Paulette. Ese era nuestro primer esquema, ¿no? Si yo arranco y ustedes no sé, bueno, pues han dicho, ahorita están teniendo sus clases del práctico de sistemas de control y están teniendo sus primeras simulaciones, están seguramente sacando respuestas al escalón, etcétera, etcétera. Y se habrán dado cuenta que cuando uno mete una función de transferencia y le da un step o un plot a esa función de transferencia, la señal siempre arranca en cero. Es decir, las funciones de transferencia, tal como las conocemos nosotros de los sistemas físicos, están diseñadas para que arranquen en cero. Esto también va de la mano con los sistemas eléctricos, porque un circuito eléctrico que ha estado en reposo por mucho tiempo, entonces capacitores e inductores totalmente descargados su almacenamiento de energía, también podemos asumir que arrancan todos con voltaje ceros y con corriente cero, ¿verdad? Pero no necesariamente así con los sistemas físicos mecánicos. Por ejemplo, si yo voy a hacer el control de nivel del tanque, de la cisterna de mi casa, cuando arranca el sistema, ¿con cuánto arranca el nivel de la cisterna de mi casa? Con, qué sé yo, el 50%, el 30%, lo que tenga la cisterna en ese momento. Ese es su valor inicial, no cero. ¿Sí? Lo mismo si yo voy a hacer un control de temperatura de un sistema de refrigeración o del aire acondicionado. ¿Con qué temperatura arranca el cuarto o la habitación? Ambiente. Con la temperatura ambiente. Entonces, quiero que entiendan que cuando uno trabaja mucho con sistemas eléctricos y hasta con sistemas mecánicos, si voy a hacer el control de posición de un carro, el carro arranca en el parqueo, arranca en la posición cero. Es común hablar de que las condiciones iniciales son cero, y es fácil, digamos así. Es lo mismo en el motor, ¿verdad? La velocidad inicial del motor es cero, todo arranca en cero cuando está apagado. Pero cuando controlamos otros tipos de variables como nivel, temperatura o inclusive presión en un sistema neumático, es muy común que esas variables no arranquen en cero. Por lo tanto, necesitamos trasladarlas y usar ahora sí vigorosamente este tema de las variables de desviación. ¿De acuerdo, muchachos? Algunas ideas que he puesto yo, que las he escrito allí. Como ya lo dijo Paulette, es difícil que la variable a controlar empiece en cero. Por eso usamos variables de desviación para poder considerar en su análisis que ellas tengan un arranque inicial, una condición inicial en cero, ¿no? Caramba. Ahora sí. Ahora sí no se escribe. ¿De acuerdo?
nosotros ya fuimos expuestos a este tema, yo ya conversé de este tema, y es que cuando vimos linealización, la linealización por fórmula, por definición, por defecto, utiliza las variables de desviación, ¿sí se acuerdan, no? Hablábamos de los famosos delta. Entonces, es común asumir, lo hace MATLAB por defecto, que todas las funciones de transferencia de los sistemas de control ya están representadas con variables de desviación. Como en los sistemas eléctricos y mecánicos, por lo general, esas condiciones estables, esas condiciones iniciales son cero, no hay pues mucho problema asumir que trabajamos con variables de desviación. Como yo voy a trabajar con variables de desviación para los 3 sistemas físicos que se vienen, ¿sí? He querido hacer un pequeño resumen, una pequeña nomenclatura de lo que voy a hacer porque ustedes lo van a encontrar en todos los sistemas. Y para este caso hemos decidido usar un circuito RL básico, para que usted lo entienda como que ustedes son eléctricos, para que usted lo entienda en su idioma, ¿no? En el idioma eléctrico, y luego lo podamos traducir a los otros sistemas. Entonces, aquí yo creo que mi diapositiva se explica por sí sola, pero la voy a tratar de desarrollar. Miren, para esta convención voy a asumir, para que usted me entienda, que tengo un valor de voltaje de entrada VDT, una resistencia R y un inductor L. ¿De acuerdo, muchachos? Y por supuesto aquí circula una corriente IDT. Si nosotros vamos a usar las variables reales, completas, ¿verdad? Sin desviación, ¿cuál es nuestra ecuación diferencial? Nuestra ecuación sería que VDT es igual a R por IDT, ¿verdad, muchachos? Más L por DI de T a DT. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ahora, en estado estable, ¿qué quiere decir el estado estable de un sistema físico? Quiere decir cuando no hay ningún componente variando, todos los sistemas han llegado a su nivel de estabilización. Ustedes le están enseñando y a otros les enseñaron ya que, por ejemplo, un sistema tiene este comportamiento, pero luego de esta respuesta que se la conoce como ¿qué? ¿Qué? Transitoria. Transitoria, ¿verdad? Transiente, transitoria, viene lo que se le conoce como la respuesta ¿qué? Estable. Se puede decir que el sistema está en estado estable cuando ya no hay más variación de las entradas del mismo, ¿verdad? Y por ende las salidas también han pasado ese estado transitorio y también están en estado estable. En electricidad, a eso es lo que le llamamos el famoso nivel de C, ¿no? Y de hecho, en muchos sistemas hablan de niveles de C cuando quieren hablar de valores estables. Y la convención, por eso se llama esto convención, que yo voy a usar, ¿verdad? De valor de C, ¿verdad? Es esta. Voy a usar el nombre de la variable y una barrita en el medio. Cuando yo use esa convención, ¿verdad, muchachos? Que la tienen algunos libros, se va a referir al valor estable. Ahora, tengo que advertirles, hay varios autores y varios libros que usan convenciones distintas. Y eso no quiere decir que usted no va a poder resolverlo. Por ejemplo, unos libros usan el mismo nombre de la variable en mayúsculas con la barra. Otros, por ejemplo, el profesor Cortés en los videos que les está usando, la convención que él usa es ponerle unas siglas SS, que quiere decir en inglés steady state, quiere decir estado estable. ¿De acuerdo, muchachos? No se vayan a confundir. ¿De acuerdo? Nombre de la variable SS nos usa el profesor Cortés y seguramente en muchos problemas resueltos de la materia van a escuchar. Yo voy a usar por facilidad y rapidez de escritura B barra. En todo caso, eso quiere decir que es estado estable. Entonces, esto será igual a R por I barra, ¿verdad? Que sería la corriente en estado estable. Y muchachos, aquí hay dos maneras de verlo. Yo puedo poner L por la derivada de I en estado estable para T, o simplemente decir que esto es ¿cuánto? 0. ¿Por qué 0, muchachos? Porque las derivadas Porque la corriente es en estado constante estable. y la derivada es cero. Correcto. Y ahí me quedaría tal cual como lo he puesto yo en la diapositiva, ¿no? Entonces, muchachos, en electricidad nosotros vivíamos haciendo esa vaina, porque en electricidad nosotros decíamos, es el nivel de C, y en DC el inductor se comporta como un corto, ¿no? Así decíamos, ¿no? ¿Cierto? Y cuando yo digo que algo tiene un corto, que algo es un corto, lo que estoy diciendo es que su voltaje es igual a 0, ¿sí me explico? En análisis de redes les hacen reemplazar para hacer el análisis de C al inductor como un corto, ¿cierto, muchachos? Sí. Entonces, para mi análisis de variables de desviación, ¿qué tal si vamos a restar las ecuaciones? ¿Qué tal si restamos la ecuación 1 de la ecuación 2, muchachos?
Déjenme poner aquí en chiquito, en color rojo, más bien lo que les dije, los nombres alternativos para la variable de estado estable, ¿no? ¿Qué tal si nosotros restamos uno de 2? Entonces, tendríamos B de t menos B barra es igual a R por I de t menos I barra. Y muchachos, aquí yo puedo, así como lo está diciendo él, y ahora con lo que hicimos me van a entender mejor, no tengo que explicar. Yo puedo decir que esto es igual a L por dA de t de I de t menos I barra. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Yo sé que la derivada sola es 0 y que si rompo esa operación en la derivada igual me da 0, pero lo puedo escribir así sin problema. ¿Están de acuerdo con esa resta, muchachos? De la ecuación 1 menos la ecuación 2. Sí, profesor. Esto, cuando yo hice la linealización, usé esta convención. A esa variable en diferencia o variable de desviación la llamamos dB de t, por supuesto, delta B, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hice así? A R por delta I de t más L por la derivada con respecto a t de delta I de t. ¿De acuerdo? Muchachos, pero la nueva convención, y esto con el propósito de ahorrar tinta y que cuando usted vea estos ejercicios no vea el bulto de ecuaciones, sino que vaya al grano. La convención que yo voy a usar, o la convención que estamos proponiendo en estos tres modelos, es que en vez de usar el delta, simplemente use una B más grande. Una B resaltada. Yo no sé si ustedes, para evitar confusiones a la final, me dejan... O sea, aquí en la diapositiva creo que se ve clarito. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, muchachos. Este es delta B. Ah, caramba. Este es delta B y esta es la B con negrita. ¿Sí me explico? Pero a la final acá lo puedo escribir de dos formas. O la pongo allí. B, I, I. Y digo que B de t es igual a R por I de t más L por DI de t. Lo que quiero decir es que esa variable en negrita hace las veces del delta B, hace las veces del delta I en ambos casos. ¿Sí me explico, muchachos? Tal vez en algunos ejemplos lo que haga es ponerle doble relieve para que ustedes recuerden que es, por ejemplo, que si es la I, ponerle doble relieve a la I. Para que ustedes entiendan que lo que quiero hablar es el del resaltado en lugar del delta. ¿Sí? De tal manera de que cuando yo saque la transformada de Laplace de esta ecuación, pues esto me va a quedar como B de S es igual a R por I de S más SL por I de S, ¿verdad? Pero, muchachos, pero, aquí viene el pero, esta B de S es la transformada de Laplace, no de la variable completa original, sino de quién, muchachos? De la delta. De la delta. La delta siempre, como dijo Paulet, acuérdense de Paulet siempre cuando tengan esta problemática. La delta, las variables de desviación siempre comienzan con condiciones iniciales iguales a 0. Esto va a permitir que la misma matemática que usamos para los sistemas eléctricos y mecánicos que físicamente comienzan en 0, la podamos usar para los sistemas de nivel, de temperatura, de presión, etcétera, etcétera. Entonces, quería ponerles esta convención antes de ver el sistema de nivel para que me la entiendan cuando la use. Preguntas, muchachos, antes de ahora sí presentarles los sistemas de nivel. ¿Estamos claros, muchachos? Si lo quieren ver como un gráfico, por si acaso no esté claro. Si, por ejemplo, si yo digo que la variable x de t comienza, qué sé yo, en 6, entonces, la gran diferencia, pero déjenme dibujarlo más bonito para que no... Comienza en 6, voy a suponer. La gran diferencia es que la variable de desviación delta x de t, o con la convención que les estoy proponiendo, x resaltada, x negrita de t, sea igualita, puedo hacerlo solo con... ¿Pero qué, muchachos? ¿Comenzando en dónde? Cero. En 0. Porque la delta x, y ya con esto no les queda claro, estamos mal, ¿verdad? Es igual a la x de t
menos la X estable, que en este caso es 6, ¿verdad? Suponiendo, por supuesto, que él ha venido en 6 en estable hace rato. ¿Sí me explico, no? Y que recién ahí comienza el movimiento. Por favor, creo que este dibujo debería estar más claro todavía la diferencia entre la variable completa original y la variable de desviación. Preguntas, muchachos. Bien, entonces con esto arrancamos el sistema que nos propone el estudio del día de hoy, el sistema de nivel de líquidos, también llamado en algunos casos hidráulico, porque básicamente no es solamente el nivel del líquido, sino también el flujo de líquido entre tuberías del tanque. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de los sistemas de niveles de líquido, lo que estamos hablando, deberían pensar ustedes por defecto, ¿verdad? Es un tanque que puede o no estar siendo llenado a través de una válvula, que puede venir de una bomba o de algún tipo de suministro. Ya no contesto, este es número equivocado. ¿Sí? Y que la salida de ese tanque, ¿verdad? Probablemente alimente a otro tanque o alimente a otro sistema. Por lo tanto, va a haber líquido fluyendo a través de esta tubería y pasando o haciendo que la altura del tanque tenga alguna influencia en el sistema. Como vamos a ver más adelante, vamos a hablar de caudales de entrada, vamos a hablar de caudales de salida, vamos a hablar de la altura del tanque, vamos a hablar del área del tanque, entre las variables que vamos a utilizar. Ahora, el principal problema aquí es que el caudal de salida de un tanque, de una tubería, va a depender, su relación va a depender, como lo está diciendo nuestra diapositiva, en el tipo de flujo, el régimen de flujo, ¿verdad? Los regímenes de flujo conocidos son el flujo laminar y el flujo turbulento. Va a depender de la dinámica o de la naturaleza del fluido, ¿verdad? De sus valores específicos, que los vamos a resumir o que se resumen en el famoso número de Reynolds. El número de Reynolds, si es valor entre 3000 y 4000, se asume que es un flujo turbulento, y menor que 2000 es laminar. En otros intervalos, pues no se lo va a poder categorizar. En el caso laminar, como vamos a ver en un ratito más, se puede asumir que la relación entre el caudal del tanque y la altura de ese mismo tanque es lineal, lo cual es perfecto para nuestros sistemas de ecuaciones diferenciales lineales que nosotros conocemos. Sin embargo, la mayoría de los procesos industriales trabajan con flujo turbulento, y cuando el flujo es turbulento, el sistema es no lineal. En estos casos vamos a tener que linealizarlos dentro de una región de operación limitada, como ya aprendimos a hacer, y por supuesto obligado vamos a usar allí las variables de desviación. Voy a tratar de modelar primero las ecuaciones básicas de los sistemas de nivel de líquido, y luego poner un ejemplo con un tanque como el que vimos allí, caudal entrando, caudal saliendo, y también aquí en la clase vamos a ver lo que se conocen como los sistemas no interactivos, que son dos tanques alimentándose el uno con el otro sin interrelación directa. En el video justamente tienen o verán lo que son los sistemas interactivos. ¿Okay? Entonces, como decía, pues podemos tener los dos tipos de nivel. Entonces, una de las formas que se propone para caracterizar el nivel o el manejo de estos sistemas hidráulicos es a través de su resistencia al flujo de líquido. La resistencia al flujo de líquido mucho tiene que ver con la válvula, que es la obstrucción, que está impidiendo que el líquido fluya, ¿verdad? Poniendo... Sí, en el flujo turbulento, ¿verdad? O sea, básicamente, si vemos me estaba preguntando uno de los compañeros, si vemos la tubería en el flujo turbulento, primero en el laminar, es como que si el líquido se estuviera desplazando en láminas, una encima de otra, ¿verdad? O sea, el fluido, el líquido fluye de una manera lineal, si se quiere, todos en una misma dirección, todos en un mismo grupo. Ese es el flujo laminar, por eso se llama laminar. En cambio, en la tubería, en el flujo turbulento, se puede pensar que, como el nombre lo dice, la dirección de movimiento de las partículas es completamente difuso, es completamente desordenada, ¿no?
¿sí? Mucho tiene que ver el tipo de fluido, ¿verdad? Y mucho tiene que ver también la construcción del fluido del tanque. La densidad del fluido, pues no, digamos que es una constante, se puede mantener y es muy constante dependiendo del líquido que está fluyendo. Pero no es, o sea, no es por el valor de la densidad que resolvemos si es laminar o turbulento, sino más bien con el cálculo del número de reinos. Entonces les decía, muchachos, que una de las formas de caracterizar al sistema a nivel primera es a través de su resistencia. Esta resistencia la vamos a llamar la resistencia al flujo, ¿verdad? Y es importante mencionarlo porque muchos libros tratan de hacer esta analogía de resistencia y capacitancia a todos los sistemas. Y otros no, pero cuando uno compara los libros al final de los finales, viene a ser la misma cuestión. Esta resistencia la caracterizamos como el cambio de nivel o de la diferencia de nivel, en unidades internacionales lo pongo en metros, para el cambio en el caudal de flujo, que está en metros cúbicos sobre segundo. Es decir, si volvemos a tener el sistema con el tanquecito, nosotros hablamos del caudal de salida, o del caudal, y hablamos del nivel. Entonces nuestra resistencia sería una derivada del nivel, que es la altura, ¿para el qué, muchachos? Para el caudal, ¿verdad? O sea, él me regularía qué tanta altura tengo, tanto me opongo al cambio de altura dependiendo del caudal. Aquí es donde vamos a hacer un poquito la relación entre en un caso y el otro, ¿no? Si el flujo es laminar, podemos nosotros asumir que el caudal en el tiempo es directamente proporcional a la altura. ¿De acuerdo? Para flujo laminar podemos asumir que el caudal es directamente proporcional a la altura. Ahí está la definición, muchachos. Q es caudal del sistema internacional metros cúbicos por segundo. H es altura o nivel en metros. Y K es un coeficiente, una constante de flujo laminar. Que por supuesto está en unidades de caudal para altura, o sea que sería metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Si el flujo es laminar, entonces nosotros podemos decir que se mantiene esa relación. Por supuesto, en estado estable, podemos llegar a la conclusión con la nomenclatura que les dije, que Q barra es igual a K por H barra, ¿verdad? Por lo tanto, podemos con esto decir que para flujo laminar, esto es igual a la resistencia, ¿verdad? Por la definición que hicimos anteriormente, ¿no? ¿A qué era igual la resistencia, muchachos? Acá arriba estaba. ¿A qué era igual la resistencia? Cambio Cambio de nivel sobre cambio de caudal. Entonces, lo que podemos decir es que la resistencia es igual a 1 sobre K, ¿verdad? Que sería H sobre Q. Y podemos decir que para flujo laminar esta resistencia es ¿qué? Es constante porque se va a mantener en todo el análisis. El flujo laminar es nuestro caso ideal, es nuestro caso especial. En cambio, muchachos, para flujo turbulento tenemos que hacer unas consideraciones. Para flujo turbulento, que va a ser en los problemas industriales la mayoría de los casos, sí, nosotros tenemos que decidir o resolver, mejor dicho, qué es lo que tenemos que hacer. Muchachos, me llevo otra vez este dibujito para analizar la parte del flujo turbulento. En el caso del flujo turbulento, muchachos, utilizando, y lo pueden consultar, el principio de la ecuación de Torricelli. La ecuación de Torricelli nos dice que la velocidad de las partículas de líquido que están a la salida, a una salida libre, digamos así, de un tanque que se está desfogando, es igual a lo que dice la formulita. A 2 veces, así que esa velocidad pues depende del tiempo,
es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Ahora, si esa es la velocidad de una partícula y lo que queremos es caudal, caudal no es otra cosa que área por velocidad, ¿verdad, muchachos? ¿Sí se acuerdan? Donde área, en este caso, vamos a suponer que S es la sección de la tubería de sección o área, ¿no? De la tubería de salida. Y creo que las unidades le dan, ¿no? Porque si el área está en metros cuadrados y la velocidad de la partícula está en metros sobre segundo, pues el caudal obviamente vuelve a estar en ¿qué, muchachos? En metros cúbicos sobre segundo. Entonces, muchachos, en esta ecuación básica basada en el principio de Torricelli, nos queda que el caudal de salida Q de T sería igual al área por 2 por la gravedad y por la altura. Considerando que la gravedad es constante, hoy vimos constante, el 2 también es constante y este amigo es constante, una manera general, ¿verdad? Y aquí ya les voy a dar un primer kit para resolver problemas a prueba de todos los libros y profesores. Una asunción que yo puedo decir es que Q de T, el caudal, simplemente es igual a K, donde la K es ahora la constante, pero para flujo turbulento, ¿sí, muchachos? Por raíz de H. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, porque él era constante, entonces realmente es una gran constante por raíz de HT. Y esa es la pista que les quiero dar. A veces la manera de complicar un ejercicio es asumir una constante o una variable particular de ese ejercicio. Pero uno lo que puede hacer es llevarla como una constante hasta el final del ejercicio y luego despejarla. O sea, no tiene que complicarse tanto para hacer tanta matemática. Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Miren, por favor, quiero que vean resaltado la diferencia entre el caudal para flujo turbulento. ¿De qué depende la altura? ¿Cuál es la relación entre caudal y altura para flujo turbulento? ¿Es lineal? No. 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 El caudal depende de la raíz cuadrada de la altura, ¿no? Y en cambio, para flujo laminar, la relación sí es ¿qué? Entre caudal y Lineal. altura. Lineal. Y es lineal, ¿no? Está claro ese primer punto, espero, ¿no? Bueno, pero como yo quiero modelar todo en términos de la resistencia, la manera más sencilla de trabajar, y obligatoria, mejor dicho, en estos casos, es linealizando esas expresiones. Entonces voy a linealizar la genérica. Mañana el ejercicio X del deber, en vez de K, se llama 2 raíz cuadrada de G. ¿Sí me explico? Área por raíz cuadrada de 2G. Y entonces todo el ejercicio lleva al final a raíz cuadrada de G. Pero usted lo que puede hacer es llamar a eso una gran constante, como lo estoy haciendo yo, y al final despejar el valor de la constante. Como para ahorrarse un poquito de tinta, si lo quiere ver así. Bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer la linealización. La linealización. Como ustedes recordarán, la linealización, ¿cómo era la fórmula de linealización? Vamos a hacer un zoom. Decíamos que f de x menos f de x sub 0 es igual a la derivada con respecto a x, ¿no? De f de x evaluada en x igual a x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí se acuerdan, no? Sí, muchachos, sí se acuerdan de esa formulita, ¿no? Sí, Que profesor. traducida como lo estoy llamando ahorita, sería f de x menos f barra, ¿verdad? Sí me explico, muchachos, ¿no? Derivada con respecto a x de f de x, evaluada en x igual a x barra. ¿Por qué x barra? Por x menos x barra. Y esto sería f x, y aquí esto sería f igual a esa pendiente por x. O delta f igual a m por delta x, como quieran, ¿no? Creo que está ahí esta pastillita para que se acuerden de cómo lo hemos hecho y cómo lo estoy haciendo ahora con la convención que les estoy proponiendo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, estamos de acuerdo. Perdón, un segundito, muchachos. Un segundito, no me cierren. Estoy llamando a la familia.
Ya, entonces seguimos, muchachos. Entonces voy a hacer la linealización respetando esta nomenclatura. Entonces con esa nomenclatura, mejor me la llevo para acá porque se me queda corto el espacio. Preguntas sobre esto, sí está claro, ¿no? Tuvimos una clasecita solo de... Profesor, la M es una constante. Sí, la pendiente, ¿no? Que es la derivada, ¿no? Ya evaluada. Por eso es que ya se vuelve constante, ¿no? Ya, entonces, muchachos, volviendo a nuestra ecuación no lineal que está aquí, Q igual a K por raíz de HT, ¿no? Entonces, yo puedo decir que... Esto es Q de T. Ah, carajo. Perdón por estar escribiendo rápido. Yo no sé si en los otros sistemas puede ser tan detallado como lo estoy haciendo ahora. Allá me voy a asumir algunas cosas. Esta clase es la clave, muchachos, para que entiendan la otra formulación. Tienen que estar pilas, ¿no? Entonces yo voy a decir, muchachos, que Q de T menos Q barra, ¿no? ¿Sí me siguen, no? Es igual a la derivada con respecto a H, porque aquí mi variable de X es H, de K por raíz de H de T, evaluada en H igual a H barra, por H de T menos H barra. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchachos, en las próximas clases no voy a poder ser tan detalloso como lo soy ahora. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Porque ahí no está lo podría clarito, ¿no? repetir. Me quedé. Ya, esto es f de x, ¿sí? Esto es f de x, ¿sí? Entonces, porque mi q depende de h, ¿no? En forma no lineal. La dependencia en el tiempo es solo doble. Entonces, estoy aplicando esta fórmula. Entonces, f de x, que es q de t menos q barra, es igual a la derivada de esa f de x con respecto a la x, que es h en mi caso, evaluada en el punto estable, por la x menos las x barra. F de x menos Ya. f barra, derivada de la función con respecto a x por la x menos x barra. ¿De acuerdo? Ya. En este caso, muchachos, podemos hacer algunos reemplazos. Por ejemplo, en estado estable, yo puedo decir que Q barra es igual a K por raíz de H barra, ¿verdad? De aquí puedo despejar el valor de la constante K, lo mismo que hice en el otro caso, Q barra sobre raíz de H barra, ¿verdad, muchachos? ¿Sí están de acuerdo, no? Además, sacando ya las derivadas, puedo decir que Q de T menos Q barra es igual a la derivada de eso, ¿verdad? Que sería 1 medio K, ¿verdad? Por H de T a la menos 1 medio, ¿verdad? Evaluada en H igual a H barra. Es más, ya aquí ya puedo hacer lo que, para ahorrarme tinta, pues si quería yo es ahorrarme tinta, ¿no? Ya puedo decir que esto es Q y esto es H. Q de T, H de T. O delta Q, si usted dice, no, yo no quiero seguir siendo, puede decir delta Q y esto es ¿qué? Delta H. Es lo mismo, ¿no? Por eso hice toda una explicación de convención para que nadie se me pierda. Entonces, mi Q de T es igual a K sobre 2 raíz de H barra por H de T, muchachos. ¿Están de acuerdo conmigo? Les pregunto, ¿estamos de acuerdo? Solo estoy derivando y reemplazando, ¿no? Sí, profesor. Si mi letra les parece muy feita, que les apruebo. Lo mismo, traté de la diapositiva escribir todo al detalle. Es lo mismo en la diapositiva con una letra más bonita. Todo lo que está ahí está acá, igualito, no me he omitido nada. Profe, para repetir de nuevo, el H barra pues es la altura estable Sí, y el DQ pues es la resta, ¿no? es la De, red. De Q ok, o Q con negrita, como le quieras llamar, ¿no? Es la red. ya. Ya, seguimos. Bueno, lo que voy a hacer ahorita, que también está hecho en la diapositiva, es reemplazar la K. ¿Se acuerdan que la K la saqué del valor estable? La voy a reemplazar aquí.
Pues haciendo ese reemplazo me va a quedar Q barra sobre raíz de H barra sobre 2 raíz de H barra por H de T. Y ahí me queda la expresión como yo la quiero, ¿verdad? Que Q de T es igual a, claro, pues raíz de H por raíz de H es H, entonces sería Q barra sobre 2 H barra por H de T. Y esa ya es la linealización, muchachos. Ya es la linealización. De aquí, si ustedes recuerdan, lo voy a hacer en la diapositiva para no borrarla de aquí. Si ustedes se acuerdan, R es la relación entre H y Q, ¿verdad? Por lo tanto, la resistencia turbulenta para esta aplicación, que es la relación entre H y Q, es 2H barra sobre Q barra. Esta es la resistencia turbulenta. De hecho, en la diapositiva está la resistencia laminar, que es H barra sobre Q barra. La resistencia turbulenta es 2H barra sobre Q barra. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto, muchachos? La ventaja de hacer esto, muchachos, es que yo puedo generalizar el ejercicio, así sea laminar o turbulento en términos de R, y simplemente reemplazar la resistencia que así ocurra. Pregunta hasta allí. Lo único que he hecho hasta ahora, todavía no he puesto el sistema del nivel del tanque, lo único que he hecho hasta ahora es caracterizar el caudal en términos de la altura, dependiendo si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Preguntas, muchachos. Profesor, una pregunta. ¿El 2 no debería estar en el denominador? No, porque la resistencia es H sobre Q, entonces esto pasa al otro lado. Por eso. No sé si no lo estás viendo bien. La resistencia es H sobre Q, entonces el 2 del denominador pasa al numerador. ¿Sí? La resistencia, si fuera Q sobre H, sería Q barra sobre 2H, pero es H sobre Q, entonces es 2H barra sobre Q barra. ¿Ya lo viste? Sí. ¿A eso es que te refieres o no? O sea, está asumiendo que H equivale a 2H barra. Así. No, no. Esto es H de T. Esta es la fórmula del torque, de la resistencia. H de T sobre Q de T, que es esto y esto. ¿Sí? Ah, H ya, de T ahí ya lo sobre veo Q mejor. de T es 2H barra Gracias. Q barra. De nada. Sí, viste que a veces, alguien una vez preguntó, ¿podemos omitir ese DT? Y si te das cuenta que a veces omitirlo nos hace confundir, ¿no? Por eso es que en esta discusión casi nunca lo omito. Un poquito para entender lo que acabamos de hacer, está esta curva que ustedes ven aquí, ¿no? En realidad, para el flujo turbulento, la relación entre altura y caudal es no lineal, como ustedes lo están observando aquí. Pero lo que hacemos es linealizarla con esa pendiente 2H sobre Q, para que lo entiendan. Pero ahí, de hecho, ahí está lo mismo que tú estás viendo. Para que se entienda, es H de T sobre Q de T es 2H barra para Q barra. Recuerda, es solamente una linealización. ¿Sí? Y para usar esta convención de circuitos RC, también deberíamos definir la capacitancia de los tanques, ¿verdad? Y la capacitancia de los tanques, casi siempre, verán ustedes, la resistencia es una medida de la oposición al flujo, ¿verdad? El flujo en electricidad es la corriente, ¿no? Eso es lo que fluye. En caudal o en sistemas hidráulicos, lo que fluye es el caudal. Por eso es altura dividido para velocidad de flujo, de caudal. En cambio, la capacitancia es una medida de qué tanto puedo almacenar. Ustedes entenderán o recordarán ese concepto abstracto que en electricidad el capacitor almacena energía en el campo eléctrico, ¿verdad? Aquí, pues, la capacitancia es qué tanto volumen puede almacenar. Entonces, la definición de capacitancia hidráulica es igual al cambio en volumen que viene dado en metros cúbicos para el cambio en altura, que viene a dar en metros.
Es decir, cuánto volumen puedo almacenar en términos de la altura. Pero claro, si uno hace una simplificación básica, se da cuenta que el cambio en volumen para cambio en altura, o sea, es metros cúbicos dividido para metros, ¿qué me da? Metros al cuadrados. cuadrado. Metros cuadrados. Por lo tanto, para sistemas hidráulicos de tanques, la capacitancia siempre se relaciona ¿con qué? El área del tanque. Con el área transversal. Muchachos, esto es importantísimo, porque cada vez que ustedes vean en ciertos libros usar la capacitancia y en otros libros la A. Pero es porque en sistemas de control de nivel la capacitancia del tanque está relacionada con el área transversal del tanque. ¿De acuerdo? De hecho, esta es pregunta de Kahoot, muchachos, de ella misma, ¿verdad? La capacitancia del tanque siempre es igual a su área transversal. Ahora sí estamos listos para hacer el modelo del sistema, ¿no? Entonces, el sistema que queremos modelar es el siguiente. Vamos a suponer que hay una válvula de control, ¿verdad? Y que hay una entrada de líquido al tanque. Vamos a suponer que aquí está el tanque y que a la salida del tanque hay otra válvula de control de salida. Vamos a suponer que el tanque entra con caudal QI, ya es definido por la válvula, y sale flujo con caudal QO. Vamos a suponer que H es el nivel o la altura del tanque y que la A es el área transversal. Inherentemente ya sabemos que si quiero el modelo de capacitancia-resistencia, la resistencia está asociada a la obstrucción que hay a la salida y la capacitancia está asociada al área transversal de la tanque. Ahí en la diapositiva está explicado el nombre de cada variable. QI, caudal de la entrada. Q sub 0, caudal de salida, ambos vienen dados en metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo. H altura, metros. A el área en metros cuadrados. Está por demás decir que QI barra, ¿qué es QI barra, QO barra y H barra? ¿Qué son? Valores estados estables. estables. Valores estables. Es decir, cuando el Constantes. caudal de entrada es constante, cuando el caudal de salida es constante y la altura es constante, esos son los valores. Los valores en estado estable, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Ingeniero, disculpe, ¿qué era Q sub 0? Caudal de la salida, perdón. Perdóname mi letra fea y rápido. Más de fea rápido. Pero por eso les he escrito todo en la diapositiva y como les queda, por si acaso no me entienden. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros tenemos la ecuación del sistema, ¿verdad? Que nos dice que la que me preguntó su compañero hace un ratito, ¿verdad? De manera general, la resistencia es igual a la diferencia que hay entre altura y caudal. ¿Sí? ¿Cierto? Y esta resistencia se aplica en cualquier punto. Por lo tanto, si la aplicamos acá a la salida, ¿verdad? Lo que puedo decir directamente es esto, ¿verdad? Que esto es Q sub 0 de T, porque es esta resistencia aplicada en este punto, en la salida. Y de aquí, muchachos, Q sub 0 de T es igual a H de T sobre resistencia. Tengamos esta primera fórmula que la derivamos anteriormente. Y la buena noticia, muchachos, es que si el flujo es laminar, esa resistencia es una constante, ¿no? Y si el flujo es turbulento, muchachos. También es una constante, Linealizar. pero ¿qué tengo que hacer para Ajá. obtener esa constante? Linealizar. Linealizar. Tengo que linealizar. Ahí es donde vienen los problemas, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, yo tengo el mismo problema dividido en dos partes. Si me dicen que el flujo es laminar, simplemente, como lo dijo aquí lo que desarrollé, si el flujo es laminar, para sacar la resistencia solamente divido la altura estable para el caudal estable. Y ya tengo la resistencia, no tengo nada más que hacer. Si el flujo es turbulento, necesito linealizar, falta que me digan si puedo aplicar o no esta función. Por lo general sí, para el flujo turbulento.
pero de alguna manera, con algún artificio de eso que le gusta a los profesores y a los profesores de física, me tienen que dar o directa o indirectamente el valor de esa constante K, porque dependiendo del valor de esa constante K, y miren que la constante K es el área de la tubería, es la gravedad, ¿no? ¿Sí ven, muchachos? Eso es la constante K. Dependiendo de esa constante, yo puedo hallar la resistencia, ¿verdad? Como 2H barra sobre Q. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esto era lo que se me estaba borrando. Y volviendo acá, el Q de T es H de T sobre R, ¿no? Tengan a un ladito esa forma. Ahora bien, muchachos, la fórmula principal, que es el corazón de estos ejercicios, es el principio de conservación de masa. Estoy decidiendo qué me llevo para el otro lado. Creo que solo me llevo el dibujo. El principio de conservación de masa o conservación de energía, que cuando hacemos térmicos vamos a usar el de conservación de energía. ¿Qué me dice cualquier principio de conservación de un elemento físico? Que lo que entra, ¿qué pasa, muchachos? Es igual a lo que sale. Lo que De manera general, ¿verdad? Yo pudiese decirles, muchachos, que el delta de caudales, que vendría a ser caudales que entran menos los que salen, y van a ver en el video del profesor Cortés, en el ejemplo que él tiene, como son tanques interactivos, tiene 2 caudales que entran y 1 que sale, por eso yo le pongo general delta Q, caudales que entran menos caudales que salen, es igual a la variación del volumen del tanque, a la derivada del volumen del tanque, pues lógico, ¿no? Esta vez, volumen del tanque, muchachos. Volumen del tanque. ¿Sí? Caudal que entra menos caudal que sale, lo que va a hacer es cambiar el volumen del tanque. ¿Sí suena lógico, muchachos? Yo le meto agua al tanque y le saco agua al tanque. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo que va a variar? Su volumen. El volumen. Volumen. Y ya se van a ver, no sé si los asusto o los pongo contentos. Yo me pongo contento, me imagino que ustedes se asusten. Si vieron en el deber, ya van entendiendo por qué en ese deber hay un ejercicio por ahí que parece un cono y aparece un prisma volumétrico. O sea, los pongo a jugar con el volumen del tanque, ¿verdad? Con el área del volumen, con las fórmulas de volumen de tanque, ¿verdad? ¿Ok? En nuestro caso muy particular, en este ejercicio particular, solo entra el caudal QI y sale el caudal QO, ¿verdad? Y esto es igual a la derivada del volumen del tanque. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, el volumen del tanque, ¿sí? Si lo quieren ver, aquí lo podemos ver de varias ópticas. Si se acuerdan, la capacitancia es cambio en volumen para cambio en altura. O sea, la capacitancia es derivada de volumen para derivada en altura. ¿Cierto? Entonces yo pudiese con este pequeño juego decir que QI de T menos QO de T es igual a la capacitancia por la derivada de altura con tiempo. Y esta puede ser la fórmula más genérica para los tanques. Porque acuérdense que capacitancia también es igual a ¿qué? A área, ¿verdad? Entonces lo que él me está diciendo es muy sencillo, no hay que complicarse la vida. El caudal que entra menos el caudal que sale, dado que el área es constante en este ejercicio, muchachos, dado que el área es constante, el área seccional, porque estamos hablando de un tanque así, ¿verdad? Entonces, cuando cambia el nivel del tanque, ¿qué es lo que cambia, muchachos? Cambia el área. Si el nivel sube o baja, cambia el área. El área seccional A es siempre la misma. Lo que va a cambiar es la ¿qué? La altura. La altura. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta fórmula. No olvídense tanto de la matemática y vean la física lógica. O sea, el área es constante y lo que está variando no es el área, sino la altura. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, profesor. Ya. Entonces, a partir de esta fórmula es que vamos a hacer todo el trabajo. A partir de las dos fórmulas. Esta y esta. La voy a volver a poner aquí. Porque lo único que voy a hacer es reemplazar la una en la otra. Y ahí hacer el trabajo mecánico que les mostré hace un ratito. Profesor, QI de T. disculpe.
¿Sí? En caso de que tuviéramos un tanque, por así decirlo, que no sea, cuya área no sea constante, no podríamos utilizar eso. Y tendríamos que trabajar con la primera ecuación, ¿o no? Excelente, me cachaste el punto. Ya se puede imaginar que en el deber tienen un tanque así. No sé si lo vieron. Entonces no puedes trabajar con la ecuación que estoy haciendo acá abajo, sino que tienes que irte al volumen, porque ahí sí está cambiando la cosa. ¿Sí me explico? Está muy bien tu razonamiento, ¿ah? ¿De acuerdo? Te vas con la Sí, ecuación de arriba, la genérica, el principio de conservación de masa. Pero en este caso, ¿verdad? Que el área es constante, ya tenemos esta ecuación que está aquí. Y esta ecuación, pues me saca la ecuación laminar o turbulenta del caudal de salida, ¿no? ¿Sí? El resto es la matemática que ya vimos, muchachos. El resto es la matemática que ya vimos. O sea, lo que le hice el circuito RL se lo voy a hacer a él aquí. Más, me lo llevo al otro lado para ganarle tiempo. Ojalá que no se me compliquen, porque lo que le hice al circuito RL ya lo voy a hacer a este punto del ejercicio. Así como que rapidito voy a decir que Q barra menos H barra sobre R es 0. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que explicarles. Tengo que explicarles lo que estoy haciendo. No. No, porque la derivada sería cero entonces. Ajá. Tengo que explicarles lo que estoy haciendo acá. Mira que gasté tiempo de... Tengo que explicarles lo que estoy haciendo aquí. A ver, ¿quién me quiere explicar? ¿Quién me quiere explicar? Porque yo no entiendo. Está linealizando. A ver, un voluntario que me quiere explicar así rapidito. Le sacó el valor estable a eso y restó las dos ecuaciones y ya. Y lo Ajá. reemplazó y las deltas por las Q resaltadas y H resaltadas. Que yo sabía que ustedes son eléctricos y todo lo entienden como electricidad, ¿verdad? ¿O no? Y entonces lo que hice fue mostrarles el circuito, lo que se hizo con el circuito RL para que entiendan que es lo mismo, ¿verdad? Y volverlo a hacer porque así lo voy a hacer siempre. QI de S es menos, ¿por qué le pongo igual? Menos 1 sobre R HDS es igual a SC HDS, sacando la plaza, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que estoy haciendo ahí. Solamente que ya está en variables de desviación, ¿no? Entonces voy a decir que RQI de S menos HDS es igual a SRC HDS, y entonces voy a decir que QI de S sobre HDS es igual a R sobre SRC más 1. ¿Qué les parece? Y por supuesto, ¿se acuerdan esa ecuación que decía que Q sub 0, la que marqué, ¿no? Que Q sub 0 de T era H de T sobre R, ¿se acuerdan? La que salió del flujo laminar y turbulento. Bueno, esa ecuación me va a decir que Q sub 0 de S es igual a 1 sobre R por H de S. Creo que escribí mal aquí escribí mal el orden, ¿no? Porque lo que tengo es H de S sobre Q de S. Con esto, muchachos, se ponen esos dos diagramas de bloques que ustedes vieron ahí. R sobre SRC más 1. Y si quieren 1 sobre R. Y así yo puedo partir de caudal de entrada, pasar por la altura y obtener el caudal de salida. Preguntas, muchachos. Lo único que según yo no he explicado ahorita es cómo llegué de aquí a acá. ¿No? Pero según yo sí lo expliqué cuándo, muchachos. Hace un momento. Cuando hizo el ejemplo del circuito real. Ajá, cuando dice... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no solo lo voy a hacer hoy día en nivel, esta vaina lo voy a hacer en todos los ejercicios por más largos que sean. Entonces,
valía la pena una explicación aparte que me permita ganar tiempo. Yo casi que digo, muchachos, si todas las variables eran lineales, lo que yo puedo hacer es simplemente no escribir esta vaina, sino que saltar directo a las laplacianas, ¿no? Preguntas. Algunas consideraciones importantes, muchachos. Algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de las válvulas de control, ¿sí? Normalmente hay una señal eléctrica, que la voy a llamar, por ejemplo, A, que controla la apertura de la válvula. Mecánicamente hablando, por ejemplo, lo que ocurre en una válvula es un vástago que se mueve hacia arriba, hacia abajo, y que finalmente lo que hace es obstruir o no. Este vástago se mueve hacia arriba, hacia abajo, y lo que hace es obstruir o no obstruir el flujo, ¿no? Sí. Si ustedes hacen el análisis, y también está en algunos libros, ¿verdad? Por ejemplo, se puede decir que el caudal que sale de la válvula, como lo dice la diapositiva, es igual a una constante de la válvula por el área seccional, por esto lo dice el principio de Bernoulli, por la diferencia de presión, ¿no? Inclusive podemos hacer ahí toda una ecuación, y ojo, por ahí hay ejercicios que se meten a esta ecuación para el tema de las válvulas. Pero yo le llamo, son distractores, o sea, esa ecuación no es diferencial, es una ecuación, unos números, ¿sí me explico, muchachos? Una ecuación lineal. Entonces, por ahí no hay modelos, no hay polos, no hay nada. En lo que se hace en la mayoría de los casos es lo que se ve allí, ¿verdad? Se puede asumir que el caudal de entrada, por ejemplo, si hay la válvula de control, es igual a una constante K1 por la apertura de la válvula. Entonces, en algunos ejercicios, en vez de que la entrada, como el que estoy poniendo yo, sea el caudal per se, lo que se pone como entrada es a A1 de T, o sea, la apertura de la válvula que se la da una señal de un PLC o de un sistema de control. Pero nosotros sabemos que esa apertura de la válvula es directamente proporcional al caudal de entrada. También en algunos ejercicios, el caudal de salida, ¿verdad? Es igual no solamente a lo que ya vimos, por ejemplo, para el caso del flujo turbulento, sino que a más de la dependencia que él tiene con la altura, ¿verdad? Debería tener dependencia con la apertura de la válvula, ¿no? Por eso es que muchos ejercicios para facilitarles la vida asumimos que esa apertura es constante y todo está englobado en la gran K de la que yo les hablé, ¿se acuerdan? K por raíz de H, ¿no? Pero si no es así, si le dicen, no, la apertura va a ser variable, resulta que esto es una relación recontra no lineal y que después de hacer todo el trabajo, ¿verdad? Les va a quedar que QDS es igual a, qué sé yo, una KA por A2 de S más una KB por H de S. Y a ustedes les toca el trabajo de linealizar o hacer esta linealización. De hecho, ya lo vamos a hacer, porque hasta ahora hemos hecho linealizaciones de cuando la función solo depende de una variable, pero si la función depende de dos variables hay que sacar derivadas parciales. Ya lo vamos a hacer también más adelante, ¿no? Pero ese pudiese ser el caso si es que nos quieren incluir la dinámica del tanque, o más perdón, no la dinámica, sino la operación de la válvula como tal. Muchachos, a ver. Estamos bien todavía, perfecto. A ver, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos, en este caso, tanques interconectados entre sí sin interacción? Y de hecho, muchachos, mucho de lo que yo hice, de los artículos de investigación que yo estoy escribiendo, utilizan la metodología del tanque sin interacción, por lo simple que es. Vamos a suponer que hay dos tanques, ¿verdad? Vamos a suponer, como él dice, que al primer tanque le está ingresando un caudal de entrada. Vamos a suponer que la altura del primer tanque es H1, que tiene una área seccional A1. Vamos a suponer que ya hemos hecho la reducción, el trabajo que hay que hacer en temas de flujo laminar o turbulento, y todo eso se resume en la resistencia 1. ¿Sí me explico, muchachos, no? Vamos a suponer que la salida del primer tanque cae al segundo tanque, H2, que a su vez tiene también una resistencia 2
y tiene un caudal 2. Vamos para que vamos a poner de color rojo los caudales. Aquí está el caudal Q de T. Aquí intermedio está el caudal 1 de T. Y aquí a la salida está el caudal 2 de T. Y vamos a suponer que aquí tiene un área transversal A2, muchachos. Y la pregunta pues es, ¿cómo se afecta el caudal 2 con respecto al caudal principal de entrada? Con dos tanques sin interacción. Un tanque que trabaja con flujos que le llenan, pero que el nivel de ese tanque alimenta un siguiente tanque. ¿Sí, muchachos? Aquí pues está la definición formal de cada variable tomado del libro. H1, altura del primer tanque en metros, altura del segundo tanque en metros. QT es el caudal de entrada al tanque 1, Q1 es el caudal a la salida del tanque 1, Q2 es el caudal a la salida del tanque 2, área 1 y área 2 son las áreas seccionales de ellos, ¿verdad? La resistencia 1 y la resistencia 2 también están graficadas ahí. Las constantes de tiempo que él les muestra ahí van a tener sentido luego. Muchachos, aquí lo que hay que hacer para entenderlo es dividir el análisis por tanque. Y vamos al tanque 1. Con estas formulitas que yo les estoy dando deberían entender fácilmente cada uno de los sistemas. Fórmulas que le dan vida al tanque 1 son dos fórmulas. La fórmula que me maneja la conservación de masa y la fórmula que me maneja el flujo laminar o turbulento. La primera, conservación de masa. A ver, díganme, díctenme. ¿Se acuerdan? Delta de caudales. Se las pongo ahí la pollita. Delta de caudales entradas menos delta de caudales salidas. Igual Como a... áreas constantes, A de H de T. Pero ya, ¿qué les quedó, muchachos? Si el área no es constante. Si el área seccional no es Derivada de constante. volumen con respecto al tiempo. Derivada del volumen. Y la otra fórmula, muchachos, es que caudal es igual a altura, o mejor, sí, sobre resistencia. ¿No? Bueno, la fórmula original era que resistencia es igual a altura sobre caudal, pero ya para usarla en los ejercicios es que caudal es altura sobre resistencia. La resistencia o es la laminar o es la turbulenta, ¿no? Entonces vamos con la primera fórmula. A ver, dícteme la primera fórmula para el tanque 1, muchachos. ¿Cuál sería? Q de T menos Q1 de T. Muy bien, Q de T menos Q1 de T. Si hubiese más Igual. caudales que entran y salen, van a la fórmula, ¿no? ¿Igual a qué? El área 1 por la delta Ajá. H1 sobre DT. Correcto. Correcto. Eso es todo, muchachos. El resto es un jueguito igualito al anterior. Q de T menos... Ah, bueno, falta la otra fórmula que vendría a ser la del flujo de la resistencia 1, que me dice que caudal 1 de T, siguiendo esta fórmula, ¿no? Será igual a altura 1 de T sobre la resistencia 1. ¿Cierto, muchachos? ¿Me siguen, por favor? Sí, profesor. Sí. Ya. Entonces, la fórmula madre aquí es que Q de T menos H1 de T sobre resistencia 1 es igual a área 1 de H1 de T sobre dt. Muchachos, toda la formalidad yo la he hecho aquí en la diapositiva por si acaso, pero si quieren aquí lo que voy a decir es aplicando variables de desviación. Sí, muchachos, aplicando variables de todo el procedimiento de sacar Q barra menos H1 barra sobre R1 igual a 0, de restar, de poner los paréntesis, pero ya saltándomelo, dado que es casi lo mismo, ¿verdad? Lo que les vengo a pedir es que quedemos así, ¿verdad? Que Q de T menos H1 de T sobre R1 es igual a A1 por la derivada de H1 de T a dt. Y de allí, pues, concluya que Q de S menos H1 de S sobre R1 es igual a S por área 1 por H1 de S. Muchachos, no me están perdiendo, ¿o sí? Área 1 por la derivada de H1 de T. Y de allí yo concluya para el primer tanque, ¿verdad? Que ¿qué Q era este? Q de S. No se olviden que Q1 de S es igual a H1 de S sobre R1.
y que de combinar estas dos, yo concluya lo que está diciendo él allí. Que Q1 de S para Q de S sea igual a 1 sobre SR1A1 más 1. O como él lo dice, 1 sobre S tau 1 más 1. O sea, el tau 1 es R1A1. Muchachos, en realidad, este ejercicio del tanque 1 es el mismo ejercicio del tanque original. Y de hecho ese es mi mensaje. Cuando los tanques son no interactivos, cada tanque se lo trata por separado y lo único que hacemos es combinar, así como hicimos ayer o el lunes con los motores. La variable que entra, combinarla con la que sigue. Por ejemplo, la variable que los interconecta a los dos sería Q1, ¿verdad? Sí. Entonces, así rápido vamos a plantear para el tanque 2, ¿les parece? A ver, ¿cómo sería la ecuación para el tanque 2, muchachos? ¿Quién me la dicta? Caudal 1 de T menos caudal 2 de T Muy bien, excelente. igual al área 2 por el delta H2 de T sobre dt. Correcto. Y por la fórmula de Torricelli de los caudal del flujo laminar y turbulento, ¿a qué es igual el caudal 2 de T? A H2 de T sobre la resistencia 2. Muchachos, está hecho la diapositiva, yo no lo voy a continuar. Si ustedes revisen toda esta matemática basada en esas ecuaciones, H2 de S para Q1 de S es igual a R2 sobre R2A2 más 1, S, ¿verdad? O lo que es lo mismo, R2 sobre tau 2S más 1, donde tau 2 es igual a R2A2. Y entonces, muchachos, sumarizando, lo que va a ocurrir es que del primer resultado, Q de S se convierte por esta función de transferencia en Q1 de S, y Q1 de S se convierte por esta función de transferencia en H2 de S. ¿De acuerdo? Por lo tanto, H2 de S sobre Q de S es igual a, lo dice aquí, R2 sobre tau 1 de S más 1 por tau 2 de S más 1. ¿Sí? Inclusive aquí en este ejercicio estaban los números en la tablita que les di, y ustedes pueden ver que se vuelve un sistema de segundo orden. Y les pregunto yo, y es que esto se parece a los engranes, a tantas cosas, ¿qué más si hubiera más tanques interactivos? Yo No supongo que para Lo N, mismo. para N Más tanque cascada de lo sabemos mismo. multiplicar. Más cascada de lo mismo. ¿Sí? Me olvidé de mostrarles las fotos, pero todos están yendo al laboratorio de control. Bueno, realmente en el laboratorio de control tenemos una planta con tanques interactivos, ¿verdad? Que son muy interesantes. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Déjenme insistirles, muchachos, que lo que cambia entre un ejercicio y otro, ya lo van a ver, por eso me encanta el video que está preparando, que les ha preparado el profesor Cortés de los tanques interactivos. Lo que cambia entre un ejercicio y otro es qué variable yo te especifico. Como les mostré allí, yo les puedo dar la variable A1, la variable A2, y en ese momento los pongo a jugar con los conceptos, ¿verdad? O sea, irse más atrás, no asumir que todo es la constante K, sino irse al origen de la constante K e ir con A1 o con A2. Les puedo cambiar el tipo del tanque para que no jueguen con el área seccional constante, sino que jueguen con el volumen. Y viendo la fórmula, dependiendo de la figura geométrica que tengan, decidan cuál es la variable que va a haber. Y si hay dos, hay que sacar, hay que linealizar también, ¿verdad? Entonces, es como explorar con el concepto. ¿Qué son los famosos tanques interactivos? Como para que les quede la idea para la lectura. Este es un tanque interactivo, muchachos. ¿Quién quisiera razonarme por qué este es un sistema con tanque interactivo? Acuérdense de la diferencia de los no interactivos, ¿no? Que la tengo aquí a la derecha. ¿Por qué creen que se llama interactivo? ¿Quién cree que me puede razonar? Es por la válvula en medio que interactúa con los dos.
Claro, o sea, la gran diferencia es que el nivel del tanque, ya la velocidad de salida del tanque 1 no es que va libre hacia el tanque 2, cuando era la entrada por arriba, ¿verdad? Digamos que ahora el nivel del tanque sí se va a alimentar a través de la válvula K1, pero dependiendo de las alturas del tanque puede llegar a ocurrir que agua del tanque 2, ¿qué pasa, muchachos? Vaya el 1. Vaya al 1, esa es la interacción, ¿verdad? O sea, si la altura del tanque 2 es mayor que la del tanque 1 y los caudales no acompañan o son flojos, el caudal de entrada principal, es posible que agua del tanque 2 se pase al tanque 1, por eso es la interacción. Así como para darles la pastilla, muchachos, la gran diferencia, realmente, aquí está planteado con el esquema que yo les presenté ahorita, la gran diferencia está allí, ¿verdad? Que, ¿se acuerdan que la fórmula era que era H sobre R, ¿no? La fórmula de la velocidad de salida. Ahora miren lo que va a pasar aquí, en este, que es el problemático. ¿A qué va a ser igual la fórmula? A H1 menos H2. ¿Sí? Muchachos, preguntas generales.